Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Profesora, bien, gracias. ¿Y usted? ¿Cómo estuvo su fin Buenas de tardes, semana? profesora. Buenas tardes, muy bien, gracias también. Listo, entonces Qué iniciemos bueno, la clase. Hoy terminamos tema y hoy tenemos prueba, ¿cierto? Recuérdenme. sí, sí, profesora. Hoy abre Listo. la prueba. Perfecto, entonces la clase pasada iniciamos el módulo 3. ¿Se acuerdan que les dije que iniciamos ese módulo que es el de auxiliar de farmacia y con ese módulo solamente vamos a ver dos pruebas y luego pasamos al módulo de fitoterapéuticos y ahí vamos a ver las otras dos pruebas? Listo, entonces la clase pasada vimos todas eh, vimos todos los requisitos que debían tener los auxiliares de farmacia. Acuérdense las habilidades blandas y las habilidades técnicas. Entonces, el día de hoy ya vamos a pasar a las condiciones de venta de los medicamentos. Iniciamos en esta parte que nos dice que la condición de venta de un medicamento entonces corresponde a la forma mediante la cual se debe ser dispensado en una farmacia según las disposiciones que regulen cada medicamento. Entonces, la venta de medicamentos en Chile está regulada, sabemos, por la ley de fármacos, acuérdense que es la 20.724 del 2014, que vimos en la primera clase, que fue donde se cambió como todas las condiciones en cuanto a la venta de medicamentos y farmacia. Disculpe, Entonces, buenas tardes. señora, buenas tardes. ¿La ley cuál es? La 20.724 del 2014, 26, 20.724, 20, pucha, no le escucho bien. 20.724. Esa la vimos como una clase completa solamente de eso. Es que se escuchó entrecortado o yo tengo mala señal, pero es la 20.724. ¿Sí? ¿Y eso cuándo fue? Eso lo vimos en el primer módulo, Está tuvimos bien, una pero clase solamente de eso. ya pero no la recuerdo. Lo que pasa que usted dijo algo más del 20.724, algo más dijo sobre eso. Ah, bueno, que esa ley es del 2014. Esa es la ley que vimos de los medicamentos. Cuando ahorita que termine la clase se va al primer módulo. En el primer módulo hay una línea donde salen todas las regulaciones de farmacia. Sale la 406, la 405 y sale esta. Ya, muchas gracias, que esté bien. Listo, con gusto. Que esa es la ley de fármacos, ¿se acuerdan donde vimos que cambió, que las farmacias ya no podían tener exhibido como comparar un medicamento con el otro, que cambió la forma en la que deben estar exhibidas las recetas, que tenían que tener nombre genérico siempre, las recetas retenidas, todo eso lo vimos en esa parte de la ley, lo de las góndolas, que los medicamentos tenían que tener siempre el etiquetado de precios, tener el listado de los precios, todo eso se llama la ley de fármacos o la ley de medicamentos, que es como la nueva ley, la última que salió, que fue en el 2014. En el primer modulito está. Listo. Entonces, de acuerdo a esta ley, los medicamentos se diferencian en tres categorías según su venta de medicamentos. Entonces, tenemos los medicamentos de venta directa, los medicamentos que son con receta médica simple y los que son con receta médica retenida. Dentro de estos con receta médica retenida, tenemos dos categorías, la de receta retenida sin control de saldo y la receta retenida con control de saldo. Acuérdense que lo vimos cuando vimos los psicotrópicos y los superfacientes, que también fue en el primer módulo. Hay una partecita que podría ser de pronto una nueva condición de venta o incluirla en esta de receta retenida, que es la receta cheque. Son una cantidad muy pequeña de medicamentos, pero acuérdense que hay unos medicamentos que exigen tener la receta cheque para dispensarlos. Listo. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Primero, los medicamentos de venta directa. Son conocidos también como los de venta libre, los medicamentos de OTC, que son los medicamentos que no necesitan eh, tener directamente pues la receta ni que el cliente nos lo lleva, que son los medicamentos que de pronto nosotros podemos recomendar dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. Los medicamentos de venta directa son
una cantidad muy pequeña. Dice que cerca del 10% de los fármacos registrados en el país. Se les dice o se les otorga la condición de venta directa a los medicamentos que cumplen con las siguientes condiciones. Son realmente solo dos condiciones. Entonces, una, que estén destinados a prevenir o atenuar los síntomas que son de fácil reconocimiento por parte de quienes los van a usar directamente. O sea, que son síntomas que usted reconoce y ya sabe por qué tiene esos síntomas. Y que están destinados al tratamiento de enfermedades leves que sean de fácil identificación. ¿Cómo serían, por ejemplo, estos? Los antigripales, también sería los medicamentos para el dolor de cabeza suaves, entonces naproxeno, el paracetamol, medicamentos de pronto para un dolor en específico que nos caímos o nos dimos un golpe, entonces para de pronto un antiinflamatorio suave. Todos esos medicamentos que realmente ya sabemos exactamente por qué son los síntomas y que de pronto no vienen asignados a otros. Los medicamentos para la deshidratación, como los sueros. Entonces vamos a ver, bueno, ¿cómo identificamos? ¿Se acuerdan que yo les decía cómo identificábamos siempre cuál es la condición de venta de los medicamentos? Entonces, en Chile está está la característica de que todas las cajitas de los medicamentos nos van a decir cuál es su condición de venta. Entonces, realmente en el momento en el que tengamos dudas, lo único que debemos hacer es leer la cajita del medicamento. Entonces, miren por aquí, aparte después de todas las indicaciones que trae una cajita, miren que cuando uno ve una cajita siempre tiene la indicación, perdón, el principio activo. Miren, aquí nos dicen naproxeno sódico 50 miligramos y nos dice los principales excipientes. Eso en caso de, acuérdense de que alguien sea intolerante a la lactosa o de que estemos vendiendo un jarabe que de pronto tenga mucho edulcorante y la persona es diabética, lo vamos a encontrar aquí en los excipientes. Siempre vamos a encontrar la forma de uso. Entonces, mire que este dice supositorios. Si ven la cajita de supositorio, entonces dice uso rectal. Nos va a decir cuáles son las condiciones de almacenamiento del medicamento. Por ejemplo, en este dice almacenar a no más de 30 grados. Y en Chile, almacenar a no más de 25 grados. Acuérdense que cuando vimos las condiciones de almacenamiento, los medicamentos en sala no pueden estar a más de 25 grados. La mayoría de los países utilizan esto de 30 grados, pero nosotros en Chile siempre lo utilizamos a no más de 25 grados. Y dice proteger de la luz y la humedad. Entonces, después de todo esto, siempre nos va a decir cuál es la condición de venta del medicamento. Mire, en Chile, venta directa en establecimientos. Entonces, estos que dicen venta directa, no es necesario que le estemos pidiendo al paciente la recetica. Obviamente sí, uno de pronto preguntarle si él tiene dudas de llevarlo o no, preguntarle para qué lo va a utilizar, para que nosotros estemos seguros de que si realmente, si él nos dice que entonces es un niño que tiene de pronto un dolor, que está un poquito inflamado, que ha tenido dolores de cabeza, pues sabemos que sí le va a servir. Entonces, al menos como que preguntar para qué lo van a utilizar, para que veamos de que sí es el medicamento correcto. Entonces, siempre cuando vamos a vender un medicamento sin receta, lo primero que debemos hacer es mirar la cajita. Si en la cajita ya nos está diciendo que es de venta directa, nosotros podemos vender el medicamento. Vamos a ver en las siguientes condiciones de venta que entonces nos dice venta bajo receta cheque o bajo receta retenida. Listo. Para que sigamos igual aprendiendo cómo identificar las cajitas, miren que salen las indicaciones. No en todos salen las indicaciones, pero sí en la mayoría de los medicamentos, como las principales indicaciones para qué nos sirve. Advertencias y precauciones, contraindicaciones y la posología. Eso siempre lo traen los medicamentos. Si no alcanza a traerlo en la cajita escrita, todos los medicamentos por dentro tienen una ficha técnica, un prospecto, donde nos van a dar todas esas indicaciones. Entonces, en el momento en el que tengamos cualquier duda sobre cómo utilizar el medicamento, el paciente nos está preguntando, entonces siempre podemos recurrir a esa lectura.
Como nosotros en Chile no se venden medicamentos sueltos, o sea, esta cajita nosotros no la vamos a abrir para venderle solamente el tabloncito adentro, el blister, entonces siempre le vamos a entregar al paciente toda la información. Entonces, vamos a ver otros ejemplos de pronto de medicamentos de venta directa. El paracetamol, que sería como el medicamento más vendido de cierta forma. ¿Para qué sirve? Sabemos que es analgésico y que sirve para controlar la fiebre. Entonces, miren que siempre vamos a ver que tiene las contraindicaciones, el modo de uso y después nos va a salir la condición de venta. Entonces, miren que dice venta directa. Entonces, siempre vamos a encontrar eso en la mayoría de los medicamentos de venta directa. El piretanil, que es el metamizol con cafeína y clorfenamina, este lo venden, por ejemplo, para los dolores de cabeza. Entonces, siempre nos va a decir venta directa. Condiciones de almacenamiento, acuérdense que en Chile no es más de 25 grados. Miren que aquí, aparte de los principios activos, acuérdense que un medicamento puede tener más de un principio activo. Y los excipientes. Bueno, la mayoría de los medicamentos entonces antigripales, por ejemplo, vienen venta directa. Hay algunos antigripales, sobre todo los que tienen pseudoefedrina, que la pseudoefedrina tiende a subir un poquito la presión a los pacientes hipertensos. Algunos antigripales sale venta bajo receta. Es receta simple, pero es más que todo como por esa precaución que se debe tener con los medicamentos. Ahí en ese caso, pues obviamente nosotros preguntamos con el paciente los síntomas que tiene y de pronto si sufre de la presión o de alguna otra condición que no vaya a ser contraindicado. Preguntarle de pronto si ya lo ha utilizado antes. En caso de que no, siempre el antigripal de pronto más suave que tengamos. Por ejemplo, este quitadol antigripal día y noche es venta directa. Entonces, si ven, siempre vamos a encontrar en las cajitas los principios activos, los excipientes principales. Miren que este tiene lactosa. Entonces, los pacientes que son de pronto ya alérgicos a la lactosa que yo les decía, ellos siempre andan muy pendientes de esto. Estos colorantes amarillos también hay personas que tienden a salir alérgicas. Entonces, lo importante es nosotros ver que es de venta directa y saber que lo podemos entregar entonces sin la receta. La mayoría de todos los geles o todos los ungüentos son también de venta directa. Entonces el Dicogel, miren que aquí sale después del registro ISP, venta directa. Entonces el Ambroxol, muchos de los jarabes también, excepto el jarabe que tenemos, acuérdense, con codeína, vienen venta directa. A ver, este lo encontramos. Siempre hay que mirar, entonces miren aquí. Venta directa en establecimientos. O acuérdense que uno siempre debe mirarle pues el registro ISP y la fecha de vencimiento. Cuando vayamos a dispensar un medicamento, que igual eso lo vamos a ver ahorita, importante que nosotros nos aseguramos de ver la fecha de vencimiento, porque ya hemos visto que puede pasarnos que a pesar de que nosotros siempre estemos pendientes de estar sacando los medicamentos vencidos, puede pasar que haya llegado en el pedido y no nos dimos cuenta y lo repusimos, o de cierta forma se nos pasó el medicamento. Entonces, siempre revisar fecha de vencimiento, condición de venta, entonces venta directa. ¿Alguna preguntita con esos medicamentos de venta directa? Ninguna, perfecto. ¿Me están escuchando, cierto? Ay, Sí, dime, Sí, una profe. consulta. señora. ¿El Celecosib es con venta directa o es con receta médica? Con receta médica. O sea, en la cajita dice que es con receta médica. Ah, ya. La Que como yo mayoría, soy alérgica a los AINES, sí. no puedo tomar ni siquiera ahora el paracetamol porque también me está provocando reacción alérgica. Alergia. La verdad es Entonces que busqué alguna alternativa y me aparecía este. el celecoxib y el etoricoxib se utiliza mucho para las personas que son alérgicas a los AINES. Tiende a ser de los medicamentos que más pueden utilizar. Eh, en muchas de las farmacias te lo pueden vender sin receta, pero su condición de Ya. venta es bajo receta. Ah, ya. Pero sí se encuentra realmente un poco más fácil que otros medicamentos que los vendan sin receta.
Sobre todo uno explicando los síntomas, usted explicando que es alérgica, o lo que puedes hacer es que te den una recetica, una receta que tú puedas guardar y que el doctor ahí ponga por alergia a los AINES, debe tomar este medicamento y tú como conservarlo. Con eso fácilmente te lo van a seguir vendiendo. Igual acuérdese que los Celecoxib no se toma por más de 7 días. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos lo de artrosis? Celecoxib y Toricoxib. Sí, sí. Yo busqué alternativas y me parecía familiar el nombre, pero no me acordaba. Exacto, sí, es un analgésico antiinflamatorio muy bueno, no utilizarlo por mucho tiempo seguido. Ya. Profe, Listo, dígame. eh, usted dice que el Celecoxib no se puede tomar más de 7 días, Sí, pero que conozco un paciente entre, que sufre artritis, sí, artritis reumatoidea, y ella lo tiene recetado eh, permanente, profe. por lo general a los pacientes que sufren de alguna enfermedad autoinmune, como son enfermedades que generalmente tienen inflamación y dolor, bueno, la idea es que se los receten a necesidad. A necesidad significa que cuando ellos sientan dolor e inflamación se lo tomen. O si no están muy bien controlados, se lo recetan por un largo tiempo, pero nunca se lo van a dejar pues como a largo plazo, no. Si la paciente llegan y la tienen un poquito más controlada, ellos se lo ponen a necesidad. Necesidad es que pueden tomar, digamos, a la semana 3 veces, 4 veces, pero no exagerarse. El resto de los pacientes que no sufren de artritis ni enfermedades ya como eh, autoinmunes, la mayoría es no exagerarse de 7, 14 días máximo. Es lo mismo que cuando veíamos la prednisolona. ¿Se acuerdan que la prednisolona no se puede usar por periodos muy largos, pero los pacientes que sufren de enfermedades autoinmunes, a ellos les pueden mandar dosis de prednisolona súper altas y se los se pueden enviar por mucho tiempo. Pero eso son ya condiciones especiales. Es porque la necesidad del medicamento es mayor de pronto a las contraindicaciones que tengan. Listo. ¿Quedó clara esa partecita para continuar? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Bueno, entonces ahora seguimos con los medicamentos que son de venta con receta médica. Entonces, lo que ya les dije, siempre ante cualquier duda, vamos a revisar entonces la cajita. Miren que en este siempre dice venta bajo receta médica. Listo. Entonces, corresponde a los medicamentos que solo se podrán ser dispensados tras la presentación de una receta extendida por un profesional legalmente habilitado para prescribir fármacos, permitiendo dispensar medicamentos cuya receta médica no tiene que ser retenida por el químico farmacéutico. El producto farmacéutico se vende y la receta se devuelve al usuario. De acuerdo entonces a la ley 466, al decreto 466 del 84, acuérdense que ese es el que rige todas las farmacias, botiquines, todos los establecimientos farmacéuticos. Entonces, los profesionales habilitados para prescribir en Chile son el médico cirujano, el cirujano dentista, el médico veterinario y la matrona. Solamente ellos pueden prescribir una receta. Entonces, también hay que entender que a pesar de que ellos pueden prescribir, no todos pueden prescribir los mismos medicamentos. Entonces, por ejemplo, los medicamentos psicotrópicos estupefacientes solamente lo pueden emitir los médicos cirujanos y los cirujanos dentistas, algunos medicamentos y en dosis muy pequeñas. Por lo general, los cirujanos dentistas, ellos lo compran para tenerlo en el consultorio, para dárselo al paciente para que se relaje antes de un procedimiento. Pero nunca un cirujano dentista le va a enviar al paciente como ese medicamento por un periodo largo. Entonces hay que tener en cuenta que a pesar de que ellos son los encargados, todos ellos pueden prescribir, no todos los medicamentos los pueden prescribir. Entonces no esperamos que un médico veterinario esté prescribiendo medicamentos pues como para una persona. Listo, entonces tener muy en cuenta cuando nos llegue la recetica, pues si dice una receta veterinaria, a pesar de que él sí está habilitado para recetar, tiene que recetarle entonces a un animal y no recetarle a una persona. Entonces, ejemplo, la metformina. Acuérdense cuando vimos esos medicamentos
que se debían tener como en góndolas especiales que vimos los hipoglicemiantes. Entonces, metformina siempre venta bajo receta médica. Ay, se me pasó. Todos los antibióticos. Entonces, los antibióticos, mire que dice, a ver, ¿dónde está? Aquí, debajo de la posología, venta bajo receta médica. ¿Qué hay que, Profe, señora? disculpe que la interrumpa, pero yo siempre me confundía en las pruebas con eso, con lo de los antibióticos, porque hay unos que sí se pueden vender sin receta, pero siempre me confundía, ponían varios y me confundía, siempre me confundí, siempre me No, salía muy mala la pero respuesta, no sé ningún por antibiótico se puede vender sin receta. Ninguno. yo, sí, yo sé que ninguno, pero yo me Ah, confundía, yo sé que no, pero yo le daba que sí. Ay, Dios no. mío, eso es horrible. Pues al menos en Chile no, ningún medicamento, ningún antibiótico. Entonces acordémonos, puede ser el antibiótico más suave, la nitrofurantoína, lo que sea, pero ningún antibiótico sin receta. Todos vamos a encontrar en la Ajá. cajita venta bajo receta. Si el paciente se enoja, si en otro lado se lo vendieron con receta, pues le podemos mostrar la cajita y simplemente es venta bajo receta médica. ¿Qué pasa? Miren, acuérdense que aquí nos decía que la receta se devuelve al usuario. Ahí tenemos que tener en cuenta de pronto qué tipo de recetas debemos devolver. Si nos van a comprar una metformina, que sabemos que los pacientes diabéticos van a tomar metformina prácticamente siempre, porque es un medicamento para una enfermedad crónica, ¿cierto? Listo. Entonces, la mayoría de las recetas que son para esto nos van a llegar por 6 meses. Acuérdense que las recetas tienen una duración de 6 meses. Entonces, claro, le entregamos la metformina, le devolvemos la receta, él la va a necesitar porque va a seguir comprando el medicamento. Pero ¿qué pasa con un antibiótico? Miren que los antibióticos, de hecho, ustedes saben que se toman por 7 días máximo, viene por 14, se toma 2 veces al día. La receta se la van a mandar y le van a decir, tomarla por 7 días. Esa receta no es necesario devolverla. No es Disculpe, necesario devolver, señora. la receta que es retenida y hay que devolverla, hay que sacarle fotocopia y No, guardarla. nosotros no la necesitamos, porque miren que no son retenidas. Las que son retenidas son las que en la farmacia nos van a fiscalizar. Estas recetas nosotros las podemos devolver. No o sea, no necesitamos tener un control en la farmacia que diga que nos llegó la receta. No se guardan. Pero, por ejemplo, en el caso, lo que les estaba diciendo, en el caso de los antibióticos, el paciente no va a necesitar más esa receta, porque es que él no puede comprar antibióticos en un montón de farmacias, porque es que solamente lo necesita por 14 días, ¿cierto? Por los 7 días. Entonces, si le estamos entregando el tratamiento completo, nosotros podemos quedarnos con esa receta. Ya si el paciente nos dice, no, es que necesito la receta por las indicaciones, cualquier cosita, entonces en la parte de atrás, en la mayoría de las farmacias tienen unos sellitos que dice dispensado o entregado. Si no tienen el sellito, simplemente ustedes les ponen entregado, tratamiento completo o entregado, una caja con 14 comprimidos. ¿Eso para qué? Para evitar ese mal uso que hemos visto en todas las clases de los antibióticos. Entonces, en el momento en el que él vaya a comprar a otra farmacia, a pesar de que nosotros le devolvimos la receta porque no es obligación retenerla, ya van a saber que ese medicamento se le dispensó y no se lo van a volver a vender. Entonces, listo, estas recetas, cuando dicen venta bajo receta médica, no debemos retener la receta, pero sí debemos ver más o menos que, por ejemplo, un antibiótico el paciente no lo necesita más. Hay otros medicamentos como la prednisolona también. Si el tratamiento se lo mandaron por 5 días y ya le estamos entregando este que dice 20 comprimidos, el paciente no necesita la receta nuevamente. Si él no la pide porque dice quiero ver las indicaciones, la voy a mandar al seguro, ya, etcétera, lo que nos digan, entonces siempre le vamos a poner el sellito que haya entregado o le vamos a escribir que fue dispensada y con la fecha. Eso es importante. Es importante principalmente no porque no lo exija la ley, sino principalmente para evitar el mal uso de los medicamentos. Entonces, quedó claro eso, porque la metformina de pronto no es necesario ponerle esa partecita de entregada, pero a un antibiótico o a una prednisolona sí. Sí, profesora, eso sí quedó claro, ¿Alguien tiene porque alguna esos son duda? medicamentos de los antibióticos y la prednisolona son medicamentos de alta gama.
Son medicamentos de control, son todos esos medicamentos que hay que tenerle un control y que son por periodos de tratamiento corto, no son periodos crónicos. Entonces, una vez dispensemos lo que el paciente necesita, él ya no necesita esa receta. Y la idea es que él no siga comprando con esa receta sino consultar primero. Entonces, por eso lo importante es retenerla o ponerle entregado. La prednisolona, por ejemplo, acuérdense que yo también les dije, solo en casos muy específicos el paciente la toma crónica, principalmente en enfermedades autoinmunes, en dermatitis, en algunas enfermedades, en el lupus. De resto, ese tratamiento lo van a enviar por 5 o 10 días a necesidad. Entonces, sí es bueno nosotros irle escribiendo cuánto dispensamos. Entonces, miren, prednisolona, también nos sale aquí, venta bajo receta médica, después del registro. Realmente la prednisolona es bajo receta, mire, en muchos países, en todos los países es venta bajo receta médica. Bueno, entonces, el artículo 127 del Código Sanitario indica que la receta médica es propiedad del paciente y tiene incorporada en su esencia la confidencialidad de los datos que en ella se contienen. ¿Se acuerdan que veíamos que una pues, de las cosas importantes del auxiliar de farmacia, entonces la confidencialidad de los datos? Entonces, ¿por qué? Porque ellos mismos, entonces dice, porque por lo mismo no pueden ser difundidos o publicados de ninguna forma, salvo las excepciones legalmente establecidas. Entonces, las recetas son confidenciales, pues si la debemos retener, obviamente se va a guardar en la farmacia, pero no es como para tomarle foto ni estarlas exhibiendo por ningún motivo. Si se van a utilizar pues como forma educativa, siempre borrar los datos del paciente. El Código Sanitario entonces, establece que la receta médica es un documento reservado y como tal solo puede darse a conocer su contenido previa autorización expresada por el paciente. Entonces, pues simplemente que nosotros podemos ver la receta cuando el paciente nos la entrega. Acuérdense que las recetas que vamos a ver a continuación, que son las de los medicamentos retenidos, eso sí requieren siempre el carnet del paciente. Estos medicamentos que vimos anteriores, que son solamente con presentación de receta, no es necesario pedirle al paciente el carnet. Entonces dice que sin prejuicio de lo anterior, las farmacias pueden dar a conocer información respecto del consumo de medicamentos en términos generales, tales como denominación, cantidad, pero no revelar el nombre de los pacientes o prescriptores. Entonces, como para fines de pronto de parte de trabajo, cuántos medicamentos son los que más hemos vendido, qué cantidad es lo que más se ha vendido, pero nunca decir cuál fue el paciente que no lo compró o el paciente que más compra ese medicamento ni qué médico lo prescribe. Asimismo, entonces los datos contenidos en la receta médica se han entendido como datos sensibles, están cubiertos por la legislación de la Ley de Protección de Datos de carácter personal y que entrega a la justicia ordinaria la resolución de los conflictos asociados por el incumplimiento de las regulaciones. Entonces, solo importante recordar que todas las recetas de los pacientes son confidenciales. Así nos haya llegado un paciente familiar, un vecino, lo que sea, eso es confidencial. Si en algún momento nosotros revelamos eso y el paciente nos quiere demandar, lo puede hacer porque es lo mismo que el médico o el psicólogo. Todo lo que la interacción que uno tenga con él desde que sea profesional, todo eso es confidencial. Bueno, la prescripción entonces de las recetas siempre debe ser con una letra clara y legible, cosa que pasa muy poco, porque acuérdense que no es obligatorio que las recetas sean electrónicas o sean impresas, sino que nosotros todavía tenemos muchas recetas a mano. Entonces, la letra de los médicos no siempre es clara y legible, pero dado el caso de que definitivamente nosotros veamos la receta y no entendamos que definitivamente no estamos seguros qué medicamento es, nosotros podemos rechazar la receta. Obviamente podemos acudir entonces a un compañero, al químico. Ahorita vamos a ver de pronto una serie de preguntas que podemos hacer, pero que nos quede claro que las recetas deben ser por ley con una letra clara y legible. Si nosotros no identificamos qué dice o no estamos seguros, podemos decir que no la vamos a vender. Esto es con el fin de evitar errores de comprensión que conduzca a errores de medicación.
o principalmente errores de dispensación, de dispensación. Si no está clara la receta, nosotros podemos equivocar en el momento de entregar un medicamento. Y eso sería principalmente un error de nosotros porque entregamos el medicamento que no es, sabiendo que nos llegaron con receta. Listo, entonces, ¿qué nos dice el libro sobre qué es una receta? Entonces dice que es un instrumento privado, gráfico o electrónico. Acuérdense que a partir de la pandemia se empezó a utilizar mucho las recetas electrónicas, que en mi opinión son súper buenas porque nos ayudan a no tener esos errores de dispensación. Son recetas que no vienen hechas a mano, que viene súper indicado el medicamento y la concentración, entonces si hay un error de dispensación es porque realmente no leímos bien. Listo. Entonces, instrumento privado, gráfico o electrónico mediante el cual el profesional habilitado para prescribir indica a una persona identificada y previamente evaluada como parte integrante del acto médico. Entonces, acuérdense que obviamente, como dice previamente evaluada, sabemos que acudió a una consulta con ese profesional. Se le hizo una evaluación clínica. Entonces, dice, por consiguiente, de la relación clínica, el uso y las condiciones de empleo de un producto farmacéutico, por su denominación común internacional o su denominación de fantasía, si lo prefiere. Esto nos está diciendo que es una receta, pero acuérdense que la ley en Chile nos dice que todas las recetas deben estar con el nombre de denominación común internacional. De hecho, aquí nos dice, en caso de que en la prescripción se individualice al producto farmacéutico por su denominación fantasía, debe agregarse a modo de información la denominación común internacional correspondiente para evitar el intercambio del producto, para permitir el intercambio del producto prescrito por un medicamento bioequivalente. Entonces, todas las recetas en Chile siempre deben tener la denominación común internacional. ¿Para qué? Para que el paciente pueda decidir cuál de los medicamentos quiere comprar él. De todos los que existan con esa denominación común internacional, él decidir, de acuerdo principalmente como a su economía, cuál quiere comprar. El médico puede poner el nombre de fantasía se refieren al nombre de marca, puede ponerlo como una sugerencia, pero no significa que ese sea el medicamento que debe comprar el paciente. Entonces, la receta médica consta de dos partes importantes. Una que es el cuerpo, que es todo aquello destinado al medicamento. Entonces, ¿qué es lo que principalmente nosotros vamos a mirar? Donde va dicho, donde va todo lo que es, cuál es la denominación común internacional, la concentración, cuánto necesita el paciente, o sea, por cuánto tiempo es ese tratamiento, y también va en qué presentación. Entonces, el nombre, concentración, la presentación y por cuánto tiempo. Eso principalmente todo lo que es el cuerpo de la receta que va destinado al medicamento. Y aparte de eso, entonces el cuerpo simplemente el nombre del medicamento y la concentración. Y en las indicaciones, entonces todo eso que va destinado a cómo tomarse el medicamento, cuánto dura el tratamiento y cuál es la frecuencia que deben tener. Esto es lo que consta la receta, pero en cuanto al medicamento, acuérdense que vimos que la receta tiene otras partes que es la que va destinada a quién lo está recetando y para quién, que eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, respecto al medicamento, siempre importante todos los datos del medicamento que a nosotros nos digan cuáles vamos a dispensar y qué cantidad. Entonces, aquí nos están hablando de una receta simple, no una receta de medicamentos controlados, que esa la vimos nosotros hace tiempos, que tienen unas condiciones especiales. Entonces, aquí nos hablan de las recetas simples, o sea, los medicamentos que acabamos de ver. Entonces, debe tener siempre los datos del prescriptor. Entonces, el nombre, la profesión y el domicilio. Acuérdense que eso por lo general viene en la imprenta. Debe tener el número de inscripción del médico en el colegio profesional o su número de
de inscripción como veterinario, como matrona. El nombre y la dirección del establecimiento de salud donde ellos están trabajando, donde están expidiendo. Entonces, espérenme, me voy aquí. Ah, no, ahorita lo miramos. Creo que lo vimos por allá en el primer módulo, que siempre debe estar entonces el nombre del doctor, el RUT, la dirección, la inscripción que él tiene o ese numerito que siempre le dan cuando se inscriben como médicos o como veterinarios. Dónde atiende y el teléfono de dónde atiende él. Esto de correo electrónico no es necesario, pero hace parte como de esos datos del establecimiento. Eso en cuanto a los datos del prescriptor, o sea, de la persona que él se lo está enviando. Los datos del paciente. Entonces se registra el nombre del paciente, la cédula, la edad. No es necesario, pero algunos médicos lo incluyen, la dirección y el teléfono. Entonces, cuando son medicamentos de receta simple, no siempre vamos a encontrar la dirección o el teléfono del paciente, pero sí vamos a encontrar el nombre, la edad y la cédula. En casos de medicamentos que son sujetos a control de saldo, acuérdense que ahí es obligatorio siempre pedir la cédula y comparar que sea la misma persona de la receta, a no ser de que sea una persona menor de edad, que ahí sí debe ir una persona mayor a reclamarlos. Los datos entonces del medicamento prescrito, que ya lo sabemos, siempre en la denominación común internacional. Puede tener entonces el nombre de la marca si lo desea, pero siempre la denominación común internacional. Listo. En cuanto a los datos del medicamento, entonces siempre la concentración. La concentración nos debe decir en qué gramos se lo están pidiendo o en qué se está usando. Entonces, en el caso de pastillas, decir si es gramos o si es miligramos en las tabletas, si de pronto son jarabes o gotitas, entonces mililitros. Listo. Entonces, siempre que nos pongan 0.5, debe decir 0.5 se equivale a que sea miligramos o a gramos, para nosotros compararlos con el medicamento en el momento de dispensarlo. Dice que si es necesario, se debe escribir la palabra completa para evitar males entendidos. Entonces, palabra completa es bien, no poner la G de gramos, sino gramo, no ml de mililitros ni mg de miligramos. Pero realmente no es necesario. Desde que se entienda la receta, el doctor puede poner la abreviatura. Entonces, aquí nos dicen que, por ejemplo, escribir 50 microgramos de la levotiroxina, por ejemplo, la levotiroxina siempre viene en microgramos. Entonces vamos a encontrar este signito. Miren que este signito es de microgramos o microgramos. Entonces, cualquiera de esos dos vamos a encontrar. Bueno, los medicamentos que están sometidos a control de saldo, acuérdense que siempre debe indicar el número de cajas que le tenemos que despachar. Y ese número de cajas va en letras y va también en números. La forma farmacéutica y la cantidad en total en todo lo que yo les decía. Siempre debe indicarnos si son cápsulas, si son tabletas, si es jarabe, si es gotas. Utilice solo abreviaturas corrientes que sean conocidas por el farmacéutico y personal de la farmacia. Esto va en cuanto a que la ley nos dice que la receta debe ser clara. Entonces, como para esa claridad o legible, dicen que hay que tratar de no utilizar abreviaturas. Bueno, la vía de administración, entonces indicar también la vía de administración de ese medicamento. Entonces nos puede decir vía oral, que sabemos que es tomarla, vía rectal, en el caso de algunos supositorios o enemas, intramuscular, sublingual, vaginal, intravenosa, por ejemplo, subcutánea en el caso de las insulinas. Entonces, siempre la receta nos debe decir cuál es la vía de administración. Oral incluye todo lo que son tabletas, lo que son jarabes y lo que son gotitas. Todo eso va por la parte oral. Y súper importante, que es lo primero que debemos ver, la fecha de prescripción.
Entonces dice, en este caso es necesario hacer presente que la receta médica tiene una duración de 30 días después de su emisión, salvo una indicación extensa por el prescriptor en el caso de medicamentos crónicos. Entonces los medicamentos crónicos, como yo les decía, tienen todos una duración de 6 meses. Después de 6 meses debemos pedirle al paciente que él renueve esa receta. ¿Cuáles son los medicamentos crónicos? Entonces aquellos destinados a enfermedades que sabemos que no se van a curar. La diabetes, la hipertensión, el colesterol, la artrosis, la artritis, la osteoporosis, algunas enfermedades, acuérdense de los medicamentos anticoagulantes, pero el resto de las recetas, los antibióticos, la receta de los antibióticos tiene 30 días para que el paciente la compre. Pero una vez la compra, ya esa receta no es que le siga, si la compré el primer día que se la dieron, le sigue sirviendo los 30 días más, no. Por eso es importante que le pongamos entregado para que no lo vuelvan a ir a comprar, porque de cierta forma él tiene 30 días para comprar esa receta. Entonces dice, una receta que ha sido extendida hace más de 30 días es casi segura de que debe ser revisada, ya que la situación médica que originó pudo haber variado, haciéndose necesario quizás otro medicamento, otra medida farmacológica. Entonces, por eso las recetas tienen solamente sus 30 días de vigencia, porque se supone que si me mandaron un antibiótico y yo no lo utilicé en un mes ese antibiótico, de pronto en qué nivel está mi infección, o la infección se me quitó, o la infección ya ha avanzado tanto que necesitamos otro medicamento. Si me la envían de pronto para un dolor como el tramadol, por ejemplo, el tramadol que es para un dolor ya muy crónico, en los 30 días, si no la compré, tengo que ver en qué condición está ese dolor o de pronto qué medicamento necesito, si es para la inflamación lo mismo, un esguince. Entonces, solamente las recetas que sabemos que el paciente de por vida va a estar comprando ese medicamento, le vamos a dar los 6 meses. De resto, siempre vamos a decir que las recetas tienen 30 días de duración. Entonces, Doctora, señora, disculpe, para las personas como crónicas le dan medicamento como para 6 meses. sí, en la receta le van a poner receta por 6 meses, Ah, tratamiento por 6 meses. De ya. hecho, muchos de esos medicamentos crónicos se los tienden a dar en los SFAM. Acuérdense que el SFAM tiene los programas para la mayoría de los medicamentos crónicos, lo que es la presión, la diabetes. Pero de pronto un paciente que estos medicamentos que vienen para la próstata, por ejemplo, la tamsulosina, son medicamentos que el paciente los va a tomar de por vida. La metformina, todos los hipoglicemiantes. Entonces, esas recetas nosotros las podemos aceptar por 6 meses. Pero si le mandan un antibiótico, digamos un analgésico, y le ponen tomar por 3 días, esa receta tiene 30 días para que la compre. Entonces, para que el paciente la compre una vez pasados los 30 días, ya nosotros podemos rechazársela si haya sido solamente un día después. Entonces, la idea es que siempre revisemos la fecha de prescripción porque la receta después de 30 días, entonces ya caduca. Listo. Aquí, ¿qué nos dice? Una vez vencido el plazo de su validez, la receta médica fijada por el prescriptor o en su defecto el plazo de 30 días después de la emisión no puede dispensarse ninguno de los medicamentos incluida en ella. Si nos ponen tratamiento por un mes, ya pasado los 30 días, nosotros no dispensamos ese tratamiento. ¿Eso nos queda claro? ¿Listo? Entonces, Sí. cuando se acuerdan que yo les decía que por detrás en la receta uno debe poner firmar que se le entregó. Entonces uno debe registrar el nombre, timbre, bueno, firmar que se le entregó y usted puede poner la fecha, se entregó una caja por 30 comprimidos. Eso en caso de que se le hayan mandado, digamos, por varios días o solamente antibióticos, una caja por 14 comprimidos. Ya la persona va a ir a otra farmacia y ya sabe que no le van a volver a entregar porque ya él tuvo su tratamiento. En caso de que continúe la infección, pues el paciente debe ir nuevamente al médico. Entonces también revisemos cuando nos entreguen una receta, revisémoslas por todos los laditos a ver si él no ha ido a otra farmacia, que no tenga un timbrecito de entregado
Listo. Importante también entonces que tengan las recetas. Sabemos que el nombre y la firma del profesional. Información dirigida al farmacéutico en caso de que se estime conveniente. Realmente eso es muy poco utilizado, pero de pronto venderle, no sé, comprimidos que sean recubiertos. Que eso también nos pueden decir ahí, si ya el médico sabe que el paciente comprimidos normales le caen pesaditos, entonces nos puede poner vender comprimidos que sean recubiertos o liberación prolongada, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Las indicaciones para el paciente. Entonces, todas las indicaciones que el médico le dé, a veces los médicos les ponen horarios, entonces le dice tomar a las 5 en ayunas y a las 6 de la tarde, tomar a las 10, a las 9 o a las 11. Entonces, esas indicaciones también las puede poner el doctor en la fórmula. Esta es una de las razones por las cuales los pacientes a veces nos pueden pedir que le entreguemos, que le devolvamos la receta, es porque ahí están las indicaciones que el doctor le dio. Entonces, en esos casitos ya sabemos qué hacer, es siempre poner el indicativo de que lo entregamos. Si el fármaco recetado requiere de dispensión parcial o periódica, el responsable del expendio debe dejar constancia de los despachos realizados al revés de la receta, con el timbre de la farmacia indicando la cantidad de productos entregados y la fecha. Esto también aplica en el caso de que en la farmacia no tengamos la cantidad que el paciente necesita. Entonces el médico le mandó 3 jarabes, pero resulta que solo teníamos uno. Entonces, por detrás ponemos, se dispensa un jarabe y ya con eso, cuando él vaya a otra farmacia, ellos van a saber que le quedan faltando sus otros 2 para las dosis. Lo mismo, digamos, en las cápsulas. Teníamos solo una cajita de 7 y le mandaron 14 porque era 2 veces al día. Entonces le ponemos, se entrega 7 cápsulas, una cajita con 7 cápsulas, él sabe que puede ir a otra farmacia y comprar las 7 que le quedan faltando. ¿Nos queda claro esa parte de ahí o tienen alguna duda? Listo, entonces dice, las recetas magistrales es una receta simple. Entonces, prescribe una fórmula especial para un paciente determinado y debe elaborarse en el momento de su presentación. Entonces, las recetas magistrales tienen las mismas condiciones de una receta simple. Nosotros se la vamos a devolver al paciente en el momento en que le vamos a entregar el medicamento que le mandamos a elaborar. Debe tener las mismas condiciones, entonces el registro del médico, dónde lo atendió, el documento, su inscripción su inscripción pues como médico, los datos de todos los medicamentos a preparar y cómo se van a usar. Pero si esta receta magistral es de algún producto psicotrópico o estupefaciente, esa receta no la vamos a retener. Entonces, indispensable, sin tener en cuenta que sea magistral o un medicamento que ya tenemos en físico en la farmacia, aplica la misma regla. Si son medicamentos de control especial o retenido, nos quedamos con esa receta y a él le podamos dar de pronto una fotocopia como para que tengan las indicaciones del médico. Pero de resto, si es un medicamento retenido, no lo quedamos y si es un medicamento simple, lo devolvemos. En esta imagen, entonces, nos ponen para que aprendamos a identificar las principales, lo que le debemos revisar a una receta. Entonces, siempre va los datos del médico. Entonces, acuérdense que los datos del médico, qué especialista es, cuál es su inscripción, debe tener siempre la cédula del RUT del médico. Y en caso de que esta recetica la tenga de una clínica en especial, pues también van los datos de la clínica donde él está atendiendo. Si él tiene un consultorio privado, pues van a ir los datos del consultorio aquí abajo. Los datos del paciente, importante el nombre, la cédula, la edad. Acuérdense que los otros datos en este tipo de recetas que son simples no es necesario. Entonces, ¿qué va a prescribir? El medicamento en genérico. Él puede ponernos a un ladito como la marca comercial que recomienda, no es necesario. ¿Cómo tomarla? Entonces, bueno, aquí nos está indicando una caja que necesita, pero nos dice cómo tomarla. Entonces, vea, dice en vía oral. Acuérdense que siempre nos debe decir por qué vía recetarlo. 1 cada 6 horas por 7 días. Listo, entonces una tableta
cada 6 horas por los 7 días. O sea que al día el paciente se va a tomar 4 tabletas. El diagnóstico no es necesario incluirlo en las recetas. Es solamente en caso de que el doctor lo desee hacer. Entonces, esto del diagnóstico no es necesario, pero si lo ponen, sí es muy bueno porque nos da una idea. Nosotros miramos infección urinaria, es un antibiótico, listo, nos coincide. Pero no que nos ponga infección urinaria y nos mande, no sé, un laxante, ¿cierto? Entonces, no es necesario, pero si el médico lo pone, muy bueno para que nosotros miremos el medicamento y nos demos cuenta si se asemeja y de pronto eso nos da una idea de que de pronto la receta no haya sido falsificada. Y lo más importante después del medicamento, la fecha. Entonces, 25 del mes 4 del 2019. Sabemos que hasta el 25 del mes 5 podemos despacharla. Si van el 26 a comprarnos este medicamento, ya no lo despachamos. Y también muy importante, ¿por qué? Porque es un antibiótico. Y siempre debe tener la firma del médico. Eso es importante. Si el médico no tiene sello, pues no es necesario que lo incluya, pero siempre la firma del médico. ¿Qué preguntitas tenemos en esta receta simple? ¿Alguna duda de lo que ya les hablé? Listo. Entonces, ahora vamos a ver los medicamentos con venta bajo receta retenida. Entonces, aquellos a través de los cuales se prescriben productos sujetos a condición de venta, la que deberá archivarse en el establecimiento en orden cronológico por al menos un año. ¿Ustedes se acuerdan cuando vemos psicotrópicos y estupefacientes? Estos medicamentos, las recetas uno las debe guardar en la farmacia durante un año. Se deben ir enumerando, entonces el día de hoy uno enumera, me llegó una, me llegó la 2, la número 3, y acuérdense que eso se pone de la misma forma en el libro que tenemos de psicotrópicos y estupefacientes. Entonces, anteriormente, las recetas estupefacientes y psicotrópicas cuya condición de venta retenida solo debían ser impresas. Sin embargo, actualmente también se pueden extender. Entonces, las recetas digitalizadas a través de plataformas. Entonces, ahora con las recetas que son electrónicas, no es necesario que el paciente no la imprima. El paciente lo puede llevar en el celular. Eso le entrega un código de barras y con ese código de barras uno la verifica a través del Ministerio de Salud. Y le puede entregar, ya uno en farmacia sí puede imprimirla para tener su soporte, pero el paciente cuando es digital no la tiene que imprimir, la puede llevar en el celular y simplemente llevar el código. Entonces le vamos a ver, miren que dice aquí, venta bajo receta médica retenida. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que en las recetas médicas retenidas nosotros tenemos dos condiciones? Pueden ser retenidas con control de stock o retenidas sin control de stock. Sin control de stock es que nosotros nos quedamos con la receta, como por ejemplo en el caso de la sopiclona, nosotros pedimos esa receta, pero nosotros no llevamos un control de stock en los libros. Control de stock se refiere a esos libros que nos revisa el ISP o el CEREMI cuando nos va a fiscalizar. Y las que tienen control de stock son las que nosotros, entonces se folian diferente. Por una parte, foliamos las que nos van llegando que no tenemos control de stock y por otro lado las que sí. ¿Eso quién se encarga de hacerlo? Se encarga de hacerlo el químico. Nosotros qué sabemos o qué debemos identificar, que si vemos la cajita y nos dice venta bajo receta retenida, nos vamos a quedar con esa receta. Si el paciente necesita una copia por las indicaciones, pues pedimos, si en la farmacia sacan fotocopia, y obviamente le ponemos pues el sellito de entregado, aunque él no va a poder comprar en otra farmacia con eso porque se va a dar cuenta que es una impresión. O ahora, mucho más fácil, simplemente que le tomen una fotico, le toman una fotico y ya tienen pues las indicaciones. Con estos medicamentos también es un poco más fácil porque son medicamentos que el químico siempre va a tener bajo su control y va a tener bajo llave. ¿Se acuerdan que deben haber siempre un mueble bajo llave? Entonces es muy fácil porque este tipo de medicamento nosotros no lo vamos a encontrar afuera en nuestras estanterías, entonces no va a haber forma de que nos equivoquemos de pronto vendiéndolo.
¿Cuándo nos podríamos equivocar? Que de pronto nos haya acabado de llegar el pedido y no se lo han llevado al químico para que el químico lo guarde y lo veamos ahí y lo entreguemos. Pero esto realmente es muy difícil de que suceda. Tomémonos 10 minuticos y volvemos para continuar. ¿Listo? Ok, Ya, profe. profe. Listo, gracias. Profe, no escucho nada. Querida, no escuchas nada porque estamos en recreo. Gracias, compañera, pero es que no escuché cuando la profesora dijo que se iba a recreo. Gracias, mi Estamos en amor. recreo, amiga, estamos en recreo. Relájate, tómate un Bueno, cafecito. gracias, muchas gracias.
Muñeco, cuando me dijiste a los 5 minutos llamaron. ¿Sí? Y se molestó. Se molestó porque Apaga quería el que yo teléfono, volviera. amiga. Listo, vamos a continuar. Voy a llamar primero la asistencia. Karen Aguilera. Listo. Paola Elizabeth Algarilla. Disculpe, dijo Karen Aguilera. Sí, señora. Ah, sí, presente. Disculpa. Listo. Presente, Paola. profe. Gracias. Jocelyn Ángel. Jocelyn. Carola Elena Arancibia. Presente, profe. Gracias. Eva Rachel Aranda. Catalina Arriaigada. Jacqueline Bravo. Jenny Carrasco. Presente, profesora. Gracias. Matías Chamorro. Susana Cubas. Lisbeth González. Presente. Gracias. Lisette Hansen. Presente. Gracias. Constanza Enríquez. No. Brenda Hernández. Presente. Gracias.
Michelle Lillo, Presente, profesora. gracias. Romina Nicole López, Yaritza Maulen, Denise Mesa, Tengo una trabita. O después. Elisa Jacqueline Pérez, Presente, profe. gracias. Soledad Elena Quesada, Solans Ríos, Dubrasca Lorena Sánchez y Marta Toledo. Presente, profe. Gracias, Marta. Listo. Ya les voy a compartir nuevamente y seguimos. Profe, una consulta. Señora, Mire, lo que pasa es que en el módulo 2 aparecen 7 clases y en el sí, módulo 3 aparece la última clase del módulo 2. La no, primera de este módulo no aparece. listo. Y ahorita terminando que les vaya a montar esta clase de hoy, se los reviso y se los organizo. Ya, profe, Ya lo voy a gracias. revisar, gracias. Porque la de ahora no está. Listo, ya te lo voy a revisar terminando la clase. Y les aviso cuando ya esté listo en el grupo. Bueno, entonces, Profesora, señora, disculpe, ¿se acuerda usted que el otro día cuando tuvimos la clase anterior, usted dijo que parece que no estaba grabando? ¿Lo recuerda? sí, y la empecé a grabar más tardecito, pero sí está grabada. Ok, Sí, que gracias. empecé a grabar más tardecito, pero sí debe haber sido que me confundí y le subí la que no era, pero se las voy a revisar. Listo. Bueno, entonces dice que estas recetas tienen un formato muy similar a la receta simple que vimos anterior, pero tienen algunas otras normatividades sanitarias que yo creo que eso ya lo debemos conocer porque nosotros lo vimos en el módulo 2. Vimos súper bien cuáles eran las condiciones que tenían las recetas de psicotrópicos y estupefacientes. Entonces, siempre la indicación del médico, ya sabemos que tiene que tener la indicación del médico, el nombre, siempre el número de documento o el registro que tiene pues como médico, la dirección en donde está atendiendo y el teléfono. La identificación del paciente, entonces el nombre del paciente, su RUT, su edad y en el caso de los medicamentos con control de saldo o estos medicamentos controlados debe ir la dirección del paciente. Más o menos uno comparar que la dirección del paciente donde él vive coincida de pronto con donde atiende el médico, que debería ser igual a no ser de pues, una excepción de que está de viaje el paciente, está de paseo en otro lado. Y estas recetas todas deben tener la imprenta de donde hicieron la receta. Esa imprenta debe tener el nombre del lugar donde lo hicieron, el RUT de la empresa, la dirección, el teléfono y la comuna. Entonces, a estas recetas controladas, lo habíamos visto anterior, debe tener siempre la imprenta, que es la empresa quien elaboró la receta, con todos los datos, que son los mismos datos que tiene el especialista o el lugar donde emitieron la receta. Entonces, el nombre, el RUT, la dirección, el teléfono y en caso de los médicos, su registro, pues su registro como médico. Los datos del paciente. ¿Qué es lo diferente que tienen estas recetas de controlados en cuanto al cuerpo de la receta? Entonces, acuérdense que siempre nos debe indicar el número de cajas y que el número de cajas es en números y en letras, ¿cierto? De esa partecita nos queda alguna duda de cómo identificar estas recetas. No, profesora. Listo. Espérenme un segundo, continúo que se me apagó un poquito acá la pantalla. Mi pantalla es muy rebelde. Entonces, ¿qué medicamentos tenemos incluidos de pronto en estas recetas retenidas? ¿Se acuerdan de todos los psicotrópicos y estupefacientes, el metilfenidato, eh, alprazolam, lorazepam, diazepam, todos esos medicamentos psicotrópicos? Deme un segundo que todavía no me quiere prender mi pantallita.
Profesora, una consulta. Cuéntame. Eh, el medicamento, la sopiclona, ¿por qué uno se hace adicta o las personas que toman se hacen adictas a la sopiclona? Bueno, la sopiclona tiene potencial de dependencia. El cuerpo empieza a depender de él, porque el cuerpo por sí solo ya no te ayuda a conciliar el sueño, pierde como esa hormona que lo hace ir teniendo su ciclo del sueño y el cuerpo lo empieza a necesitar. Entonces, pasa con la mayoría de los medicamentos que nos vuelven de pronto adictos, que el cuerpo deja por sí solo de producir esa sustancia. Entonces, en el momento en que se lo quitamos, nuestro cuerpo lo empieza a necesitar porque no lo tiene y empieza a producir síntomas de dependencia. La sopiclona también viene si no estoy mal, de opioides, pero es una concentración muy suave. Entonces no entra a ser como control de saldo, pero sí bajo vigilancia. Entonces, eso mismo creo que se los expliqué una vez cuando veíamos la prednisolona, que nuestro cuerpo deja de producir por sí solo esa sustancia, entonces él ya por sí solo ¿Y no y tiene de su qué, ciclo del sueño. ¿Cómo? y de qué forma el doctor deja con qué medicamento o cómo ve el tema para dejar de tomar sopiclona? Sí, la idea es hacerlo siempre de forma paulatina. Entonces, ¿se acuerdan que veíamos que lo mismo pasa con los antidepresivos, que cuando el médico no los va a retirar, ¿qué tiene que hacer? Ir haciéndolo de a poco. Entonces, de pronto no tomarse todos los días una tableta, sino tomar media por un tiempo, luego tomarlo día por medio, eh, y así sucesivamente hasta que el cuerpo por sí solo se vaya adaptando. Y una vez el cuerpo se adapte a que ya no tiene ese medicamento, entonces ya puede irlo dejando, irlo reemplazando por otros medicamentos. Entonces, por ejemplo, ir dejando la sopiclona, pero empezar a tomar la melatonina. Entonces, eso pasa que nuestro cuerpo ya va ayudando a que él recupere como su ciclo del sueño. La melatonina es muy buena porque la melatonina nos ayuda a recuperar el ciclo del sueño. Entonces, en esos casos, cuando uno ya no puede dormir, empezar a tomar la melatonina. Pero eso se debe ver con el médico, que el médico vaya mirando de qué forma o cuánto tiempo lleva tomando el medicamento para saber de qué forma lo va a ir empezando a disminuir. Listo, ¿alguna otra Profesora, preguntita, señora? profesora, con ¿Sí? respecto a lo que está diciendo la compañera, también pueden empezar a tomar tecitos de sueño, medicamentos que sean naturales para ir como depurando el cuerpo y sacando ese, ese químico que tiene Exacto, pero poco eso a es poco. importante si ya usted lleva mucho tiempo tomando la sopiclona y ve que su cuerpo le cuesta reaccionar cuando no lo tiene, la idea es no dejarlo de forma abrupta, sino ir dejándolo de a poco para que el cuerpo no sienta Sí, y ese cambio y de pronto no vaya a tener un síndrome de abstinencia. las Listo. muchachas yo le digo ahorita, no se preocupe. Bueno, chicos, denme un segundito que mi pantalla no ha vuelto. Así que denme un momentico y ya continuamos. ¿Qué le pasa a mi pantalla? Esta cosa no quiere alumbrar tan raro. Ujú. Pues esta otra pantalla no prende. Mira, es que no se ve Profesor como, Altún, como oscuro. Literal no veo nada. Pero con la grande. Ya que se desconectó. Ya que se murió.